Platicaríamos esta tarde con Adolfo Laborde Carranco, profesor investigador del CIDE, para hablar de Guantánamo, de las deportaciones, pero por favor, profesor, también será muy importante saber su opinión sobre este mensaje que acaba de emitir la presidenta Claudia Sheinbaum al pueblo de México. Primero les saludo, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista. Michelle, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, la presidenta acaba de pronunciarse un mensaje de 8, casi 9 minutos Ujú. al pueblo de México, a los interlocutores, donde establece lo que será la narrativa de defensa del gobierno de México, que es la responsabilidad compartida. Ahora, como dicen por ahí, está volteando la tortilla y está de alguna manera estableciendo la responsabilidad de los Estados Unidos, no de este gobierno, sino de una serie de agencias y por supuesto de crímenes que se han cometido a lo largo y ancho de la frontera con la venta de armas, consumo y por supuesto el lavado de dinero. Entonces, la doctora Sheinbaum hace un análisis muy puntual y también hace una petición que lo ha hecho desde que comenzó este problema, de colaborar sin sumisión, pero deja muy bien claro que es una corresponsabilidad y en donde también hay responsables del otro lado de la frontera, Michelle. Sin duda, Adolfo, claro que yo también retomaría esto que acabas de mencionar, es voltear la tortilla, porque entonces para estos nexos que habría que comprobar, pues se tiene primero que investigar y demostrar efectivamente. Lo que hace Donald Trump fue eso, echar la culpa a ver de cómo se trafica fentanilo en nuestro país, de los consumidores, como si los consumidores, vaya, tuviera una pistola en la cabeza para consumir específicamente algo que todavía no queda muy claro. Voy a decir así simple, fentanilo que viene de México. Es la verdad absurdo el argumento del presidente, independientemente de cualquier decisión. Efectivamente, el comercio no es por generación espontánea, el tráfico tiene actores, hay logística, hay redes de distribución, hay también canales donde se maneja el Ujú. dinero, se paga el dinero, se almacena el dinero, se invierte el dinero, y ahí es donde también habría que tener mucho cuidado en el contexto de lo que está diciendo el señor Trump. Es un problema de los dos países donde hay actores económicos, financieros y probablemente políticos que de alguna manera se tienen que investigar y se tiene que hacer un trabajo conjunto de inteligencia y de acciones en conjunto. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera unilateral, castigando a México en el contexto de los aranceles, pues lo único que haces es solamente criminalizar algo que tiene una solución entre 2 o 3 países, porque también Canadá está envuelto en esta situación, Michelle. Adolfo, yo quiero resaltar algo y que muy poco se habla. En algunos estados fue muy palpable esta situación. En la administración de Andrés Manuel López Obrador había una cantidad importante de aseguramientos de droga y también aseguramiento de arma. Y voy a insistir con esto de los estados, pero no había tantas detenciones como las que ha ocurrido al momento en el que se cambia esta estructura de seguridad en nuestro país. Sin duda hay muchos retos, hay mucho que hacer, pero creo que sí estaban demostrando el gobierno de México voluntad de atender el tema de seguridad que al final le conviene a Estados Unidos si lo vemos desde este punto de vista que ha planteado Donald Trump. Efectivamente, Michelle, el señor Trump lo que está haciendo es revolver todo. Ujú. Ya había una comunicación, lo comentas muy bien, una serie de políticas muy específicas en detención, en aseguramiento de drogas, desmantelamiento de algunos grupos, detenciones importantes. Si hacemos un comparativo entre los primeros meses del presidente Obrador y la presidente Sheinbaum, vamos a darnos cuenta de que las diferencias son asombrosas. Sí hay un trabajo, el hecho de establecer más inteligencia y atacar las causas de la situación de fondo, pues habla que el gobierno de México estaba tratando de colaborar. Sin embargo, detrás de todo esto, no solamente es el tema de la droga, no es el tema de los aranceles, hay todo un replanteamiento geopolítico, geoestratégico de Estados Unidos, no solamente con México, sino en el contexto global, y en donde pues el señor Trump ha decidido atacar a nuestro país acusándolo de esta serie pues de eventualidades, ¿no? Que yo creo que pues, se pueden solucionar con el diálogo, como ya lo comentó la presidenta, Sí. pero va a ser fácil también entender que el señor Trump pues tiene otro tipo de agenda y no va a escuchar lo que se plantea de este lado de la frontera y del lado canadiense, Michelle. Y se digan los videos que nos mostraba ayer el periodista Luis Chaparro, donde se ve claramente que agentes de CBP le abren la puerta a los migrantes para que ingresen a Estados Unidos. Entonces, es la verdad, nos parece todavía muy
muy fuerte que se deslinde completamente de Estados Unidos y por eso nos lleva a la conclusión de que efectivamente son ideas y en todo caso en muchas de las ocasiones locuras del presidente Donald Trump para muchos objetivos. Todavía no los hemos identificado del todo, pero Adolfo Laborde, entre estas decisiones que ha tomado el presidente, la más reciente es abrir el tema Guantánamo de nueva cuenta para Sí. llevar deportados hasta este lugar. ¿Cómo ves la reapertura de este lugar simbólico para recibir a migrantes? Bueno, pues es una decisión muy polémica, que detrás de ello pues está toda la historia de las detenciones de los grupos terroristas. Ujú. Hay que recordar que ahí se recluyeron a muchos terroristas que de alguna manera tenían acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de cometer algún acto en contra de los intereses de este país. Y por otro lado también pues entendemos que pues esto va a romper toda la tradición humanista, humanitaria en los procesos de repatriación que tiene Estados Unidos con el mundo. Si bien es cierto, se han violado, hemos visto las escenas de las repatriaciones con algunos países, con México mismo, el hecho de elevar el nivel o el estatus de los indocumentados que son repatriados a Guantánamo, eso sí ya habla de otro tipo de tratamiento del fenómeno migratorio, porque los migrantes no son criminales, a reserva, claro, hay que dejarlo así claro, que se estén enviando ahí a los criminales que salen de las cárceles. Esa es otra historia, pero si se pretende enviar ahí a cualquier persona que haya sido detenida por su situación indocumentada, eso sí me parece es una violación flagrante al tratamiento, al derecho internacional y por supuesto a los derechos humanos, Michelle. Así es, porque en todo caso pareciera que está midiéndolos con la misma regla, la misma medida. Ya lo decías tú, Adolfo, terroristas y ahora migrantes. Y de verdad es que hasta eso no nos consta efectivamente que pues estos migrantes hayan cometido delitos, como los que están comenzando a deportar también, que todavía no queda muy clara esa regla de deportación de aquellos que han cometido delitos, pues sean enviados a sus países de origen, como que todavía las medidas no están bien establecidas en este nuevo gobierno. Algunos aseguran que se están todavía basando en los programas que implementó el presidente Biden, pero queda claro que aquí se está improvisando mucho también. Y lo de Guantánamo es un claro ejemplo. Sí, y la revocación de muchos programas que Y se la dieron revocación de programas, así con es. el señor Biden, que eso pues los hace muy vulnerables porque las autoridades migratorias tienen los datos, saben dónde viven y eso pues los hace pues presa sensible y muy pues inmediata de deportación. Conocen su casa, saben sus lugares de trabajo y eso pone la situación muy grave. Una situación de caos, de psicosis social por parte de esta población y lo único que hace, repito, es no abonar al tratamiento del fenómeno migratorio. Por otro lado está Canadá. ¿Cómo viste la respuesta del primer ministro Justin Trudeau? Bueno, fue una respuesta valiente, ya va a generar una política espejo, va a establecer una serie de aranceles, igual 25%, y hace ver que pues Estados Unidos necesita de la energía, de los productos canadienses, y lo más importante, replantear la situación de por qué tratar hacia un socio, lo mismo que México, y eso pues dentro de la lógica pues, de las cadenas productivas, de la integración sectorial que hay en América del Norte, pues va a haber una afectación. El propio Trump ya lo reconoció en un mensaje que dio a través de sus cuentas en Twitter y eso, perdón, en X, y eso pues reconoce que al principio va a haber un desgaste, pero bueno, la situación es que hay un trasfondo político, quiere Sí. debilitar a sus socios y bueno, esa es la historia, Michelle. Sin duda, porque aquí también va China de por medio, es decir, al final una guerra que sabemos que existe con el país asiático, pero no deja de ser un socio comercial, pero no tan importante. Bueno, sí, importante como lo es Canadá y como lo es México. Platicábamos, Adolfo, por último, preguntarte con la doctora en análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, y nos decía que tiene la esperanza, junto con los empresarios, de esto, que esto dure solamente algunos meses. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea solo de meses? Dependerá del objetivo, dependerá de los alcances que se den en el proceso de negociación, dependerá mucho también de la respuesta de México y de Canadá y de la comunidad internacional, porque los aranceles, como bien lo comentas, no solamente son para México y Canadá, sino para China y ya Ujú. han incluido aranceles para la Unión Europea. Sí. Entonces, me parece que puede haber un frente común que presione una mesa de negociación en donde se puedan ventilar estos temas y dejar la economía
a un lado, porque cuando tú le afectas o le pegas a la economía, pues esta economía está globalizada y las afectaciones no solamente son para los intereses de Estados Unidos, sino para los intereses de los encadenamientos globales que de alguna u otra manera representa México y Canadá. Así es. Y bueno, por lo pronto no se ha percibido la cancelación de algunos proyectos que ya teníamos nosotros anotados, se llevarían a cabo en la frontera, sí en pausa, pero no cancelados. Ya veremos también qué pasa en los siguientes días, sobre todo cuando se tenía calculado pues dar mucho empleo en la frontera y bueno, un intercambio comercial importante. Ya veremos qué pasa con estos proyectos. Profesor, como siempre, un gusto, un placer platicar con usted. Mucho gusto, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Adolfo Laborde Carranco, profesor investigador del CIDE. Pues ya vimos todos estos temas que se mantienen en análisis y así lo seguiremos haciendo en estos días en Radio Fórmula. Es tiempo de ir a una